Bienvenidos a este curso gratuito en el que vamos a ver todo lo necesario para aprender a invertir en fondos indexados. Lo que vamos a ver es cómo planificarnos para crear una cartera de inversión diversificada que se ajuste a nuestras necesidades. No vamos a ver solo cuáles son los índices más populares, sino que vamos a entender qué tipos de cartera hay dependiendo de en qué fase nos encontremos. Bien ya seamos unos jóvenes que queramos 100% acciones, o bien estemos cerca de la edad de nuestra jubilación, o bien queramos una cartera conservadora que crezca a mayor ritmo que la inflación, pero que no tenga grandes drawdowns o grandes caídas. Todo esto y entender cómo funciona el interés compuesto y todo lo que influye en las inversiones es lo que vamos a ver en este curso gratuito, así que no te lo pierdas. Empezamos. Bien, pues lo que vamos a ver hoy, como te he comentado, es por qué es importante invertir. Que aunque si estás viendo este vídeo se supone que ya estás concienciado, te lo voy a recordar para que te quede muy claro. Lo segundo es la rentabilidad de los distintos activos, porque no solo está la bolsa, hay distintos activos que vamos a ver a continuación. Lo tercero es qué son los fondos indexados más a fondo y cómo funcionan, cuál es su rentabilidad histórica y los riesgos, porque mucha gente te habla de sus beneficios, pero no te cuenta claramente los riesgos y como en todas las inversiones los hay. Punto número 5 que vamos a ver es los distintos tipos de fondos indexados que hay. Los de renta fija, los de renta variable, los de acumulación, los de reparto de dividendos, los sectoriales, los geográficos, en definitiva, todos los fondos indexados disponibles. En el punto número 6 nos vamos a ir directamente a ver cuáles son los mejores fondos indexados que hay. En el 7, las distintos tipos de cartera, que te aseguro que hay cada cartera para cada tipo de persona y cada tipo de necesidades. Después vamos a ver cuánto debes de invertir según tus ingresos. Vamos a hacer una compra en tiempo real de fondos indexados y vamos a analizar todo el proceso para explicarte qué son las participaciones, cómo se revalorizan, qué debes analizar cuando compras estos fondos indexados y todo lo que tienes que tener en cuenta para que si te lanzas a invertir ahora o en el futuro, pues ya me hayas visto a mí hacerlo y entiendas cómo debes tú de hacerlo y no tener pues al menos tantas dudas. Y por último, vamos a ver cómo tributan los fondos indexados, porque lamentablemente Hacienda, como en todo, siempre quiere su parte. Aunque te diré, ya de antemano, como spoiler, que es una de las mejores inversiones en cuanto a pues la eficacia fiscal que tienen. Antes de empezar pues con todo esto, los fondos indexados, déjame presentarme brevemente. Yo soy Javier Linares, soy empresario en primer lugar. Antes de ser pues youtuber financiero, tengo mis empresas que pues facturan bastante dinero cada mes. Esto me ha permitido pues tener un capital que he tenido que invertir. Actualmente tengo más de $500,000 invertido directamente en los mercados financieros y no solo tengo experiencia con los fondos indexados, sino que tengo experiencia también invirtiendo en inmuebles e incluso pues en bienes alternativos tan distintos como los relojes e incluso en inversiones alternativas pues como las que puede haber en el sector del juego online. Aparte de esto, pues inyecto cada mes en los mercados financieros más de 10.000 euros y en este canal estoy ayudando a más de 67.000 personas cada mes a mejorar sus finanzas. Todo esto me ha permitido ser libre financieramente. Entre los activos que tengo invertidos y los otros activos que tengo delegado, pues podría estar, por así decirlo, sin trabajar y vivir de las inversiones. Y además, esto es algo nuevo, estoy en proceso de ser un asesor financiero totalmente regulado. Bien, cuando la gente te explica por qué debes de invertir, muchos se ponen a hablarte de lo muchísimo que va a crecer tu dinero. Y es cierto que si inviertes bien vas a multiplicar tu dinero, pero esa no es la razón por la que debes lanzarte a invertir. La razón por la que debes lanzarte a invertir es porque si no inviertes, te empobreces. Punto. No es por multiplicar tu dinero, es porque si no lo haces, divides tu dinero. Aquí te pongo un ejemplo, una tabla con cómo afecta a tu dinero una inflación del 2% anual, que es más o menos la media histórica, está entre un 2 y un 3. Aunque las últimas noticias nos han dicho que en estos últimos años la inflación ha sido de entre un 7 y un 10%. O sea, tendrías que multiplicar esto por 5, que vamos a ver. Bien, en la tabla lo que vemos es una persona de 50, 40, los años que sean, que tiene un capital inicial de 50.000 euros. Pues bien, ¿qué ocurre con este capital con el paso de los años? Que el poder adquisitivo real va bajando al ritmo de la inflación. El problema es que como cada año la inflación es de este 2% de media, ese 2% es compuesto y cada vez va perdiendo más y más valor. Si bien el primer año, pues el 2% de 50.000 sería una pérdida de poder adquisitivo de unos 1.000 euros, nos vamos que año tras año, cuando pasan 10 años, el poder real de los 50.000 euros solo serían unos 41.800 euros. Es decir, te quedas sin un 20% de poder real de compra. Esto explicado de una manera más sencilla y fuera de esta tabla y fuera de estos números,
Podemos ir a los ejemplos pues, de la subida del precio de los pisos o la subida del precio de los alimentos, de la gasolina o en definitiva de todo lo que te rodea. Antes, tomarte un café en el bar hace 15 años era literalmente la mitad de barato de lo que es hoy en día. El precio de la leche, lo mismo. Y todo lo que te rodea multiplica su precio con el paso de las décadas. Esto es por la inflación, porque los euros y dólares que hay en circulación, entre otras cosas, cada vez son más. Cada vez hay más masa monetaria, lo hemos explicado en muchos otros vídeos del canal. Y como cada vez hay más masa monetaria, más euros y dólares, pero hay pues prácticamente los mismos bienes, los mismos pisos y los mismos servicios que se pueden pagar con ellos, el precio va subiendo también en proporción. Sería justo que los salarios también subiesen al mismo ritmo de la inflación, pero no lo hacen. Tu sueldo no ha subido al mismo ritmo que la inflación en la última década. Y aquí lo vemos súper claro. En esta gráfica vemos la evolución del precio de los distintos activos. En azul tenemos la evolución del precio de las acciones. Vemos que en 1925, pues una acción, de acuerdo, si costaba $1, pues hoy costaría $1.000. Si tenemos el oro, que es la línea amarilla, y vemos que de 1 ha pasado prácticamente a 7,8, ha multiplicado por 7,8 veces su valor. Y vemos la renta fija, que es la deuda, que luego vamos a ver cómo invertir en ella en las carteras más moderadas, que son las líneas rojas y verdes, pues han mantenido el poder adquisitivo contrariamente de lo que ha hecho el dólar, que para este caso en el euro pasaría lo mismo. $1 de 1925, ¿de acuerdo? Pues habría perdido muchísimo poder adquisitivo por la inflación, por lo que hemos visto en la tabla anterior. Por tanto, para que veáis, por esto hay que invertir para cambiar nuestros euros o dólares por otros activos que sí que crecen. Lo que quiero que entiendas de la inversión en bolsa es que no es algo abstracto, no es una lotería y no es un casino para especuladores. Simplemente invertir en bolsa es adquirir pedazos de empresas que nos rodean, que han montado gente brillante y que ha lanzado a una bolsa para financiarse a través de vender participaciones de la empresa para captar dinero y mejorar las condiciones de los trabajadores, llegar a más mercados, ganar más dinero, poder vender mejores servicios y así seguir creciendo y creciendo. Vivimos en un mercado capitalista. Y esto es así en el 99,99% de países del mundo. Incluso los que te cuentan que no. A lo mejor el ciudadano medio no, pero los de arriba sí. Lo que te quiero decir con esto es que si vivimos en un mundo capitalista dirigido por los políticos y por los empresarios, en el que la moneda de cambio de nuestro tiempo son los euros, son los dólares, y nosotros simplemente vamos a trabajar y luego con el dinero que nos dan no compramos a otras empresas, nos pasaremos la vida siendo meramente consumidores. Y bueno, si quieres pasarte toda la vida trabajando sin crear patrimonio, no es un problema. Te darán euros, dólares, los gastarás y los pocos que ahorres se acabarán devaluando por la inflación. Pero si quieres crear patrimonio, necesitas cambiar esos euros o dólares por pedacitos de empresas que te rodean. Cuando la gente entonces salga por la calle y se pare en Apple, en McDonald's, en Burger King, se compre una cerveza o se compre un pan, lo que va a ocurrir es que va a consumir en las empresas que tú eres dueño. Y entonces va a hacer que esas empresas sean más ricas. Si esas empresas son más ricas, las participaciones que tú tienes de esas empresas crecerán y tu patrimonio crecerá con ello. Esto ha demostrado la bolsa crecer a más de un 7% incluso después de la inflación históricamente. Y esto es así. Este 7% pues es en la media del mercado. Por supuesto que en todo este proceso ha habido empresas que han quebrado y otras que lo han absolutamente reventado. Y por último es importante que te quede claro esto. Cambias la moneda de tu país por empresas de todo el mundo en constante innovación y crecimiento. Por así decirlo, quitas un poco de poder a los políticos de turno dando sus euros y dólares por participaciones de estas empresas que generalmente suelen estar mejor gestionadas que por los políticos. Bien, vamos a ver ahora las mejores opciones para invertir en bolsa, ¿de acuerdo? Históricamente ha habido 3 opciones para invertir en bolsa: a través de la compra de acciones individuales de empresas, a través de los fondos de inversión y a través de los ETFs o fondos indexados de gestión pasiva. Vamos a repasar rápidamente la inversión en bolsa a través de las acciones para que terminemos de entender y afianzar conceptos que muchas veces parece que están claros, pero que luego no están tan claros de cara a que cuando entremos ya de lleno con los tipos de cartera, pues todo nos quede claro y no haya ninguna duda sobre las cosas que vamos comentando. En primer lugar, decirte que una acción es simplemente una participación de una empresa y que el precio de la acción viene marcado por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? El precio de la acción no es algo que el empresario ponga y simplemente el mercado
acepte o no acepte, ¿de acuerdo? El precio de la acción va marcado porque los que tienen las distintas acciones sacan X acciones a la venta, hay gente que las quiere comprar, puja por esas acciones y al final, donde está el equilibrio de la oferta y la demanda, se fija el precio. Y este precio va cambiando constantemente. Normalmente los mercados de acciones abren de lunes a viernes y ahí se están negociando las acciones. Hay gente intentando vender, otros intentando comprar y donde se ajusta la demanda, se fija el precio. El siguiente punto es absolutamente contraintuitivo y es importante entenderlo. El precio de una acción, ¿de acuerdo? Cuando tú pones Apple Stock Price en Google o el precio de acción de Apple, te va a dar un precio, sea el que sea, y ese precio no marca si una empresa es valiosa o no. Hay empresas cuya acción vale $300 que son realmente menos valiosas que empresas cuya acción vale $10. ¿Por qué? Porque el valor de una empresa es el total de acciones en circulación por el precio de cada acción. Esto, por así decirlo, es como si tienes una pizza, ¿vale? Y la divides entre 4 trozos o entre 17 trozos. Pues una pizza puede ser más valiosa, aunque esté dividida en muchos trozos, por los ingredientes que lleve, que no otra que está dividida en menos trozos. Bien, a la hora de entender un poco el mundo de las acciones y de la bolsa, pues hay que entender las siguientes métricas claves. En primer lugar, el PER. El PER es el precio de la acción en relación a los beneficios que genera anualmente. Bueno, más explicado de una manera más sencilla y más llana. Imaginaos que tenéis un piso en alquiler en Torrevieja, ¿de acuerdo? Y ese piso cuesta 100.000 euros y le sacáis al año anualmente 10.000 euros de beneficio. Pues ese piso tiene un PER 10. ¿Por qué? Porque los ingresos que genera ese piso son 10.000 euros anuales. El valor son 100.000 y por tanto necesitas 10 años de ingresos para amortizar el precio del piso. Pues lo mismo, pero aplicado a las empresas. Market cap es el valor total de la empresa. Esto es lo que hay que fijarse para ver cuál es más valiosa que otra. El número de acciones por el precio de la acción. Ratio de deuda. Simplemente, no hace falta que esto, no vais a ver que no es necesario para invertir después en los fondos indexados, pero para que lo entendáis, la deuda que la empresa tiene en relación a su valor. Rentabilidad del dividendo. Esto sí que hay gente que le gusta invertir por dividendos y es interesante. Hay empresas que parte de sus beneficios los entregan a los accionistas. Según el porcentaje que dé en dividendo, pues tendrá una rentabilidad la acción. Si da, por ejemplo, 400 euros y la acción vale 10.000 euros, pues la rentabilidad del dividendo es 4%. Pero, como te digo, esto simplemente es para que entiendas luego conceptos que pueden salirte entendiendo el mercado. Y la volatilidad, pues es simplemente que, oye, igual una acción pasa de valer 1.000 a valer 5.000, pero no crece en línea recta. La volatilidad, pues es los picos y subidas y bajadas que va teniendo esa acción. Y el crecimiento futuro esperado respecto a beneficios, pues es simplemente la proyección que los analistas estiman que esa empresa va a tener en cuanto a beneficios. Y por último, es importante que entiendas también que hay distintas clasificaciones a la hora de categorizar las empresas. Está por capitalización, que es su tamaño y su valor. Las big caps son aquellas como Apple, Facebook, que son empresas enormes, más de 10.000 millones. Las medium caps, entre 2 y 10.000, y las small caps. Generalmente, a mayor tamaño de una empresa, más estable es, más difícil es que pueda multiplicar a corto plazo su valor, pero menos volatilidad tiene y por tanto menos riesgo suele tener invertir en ella. Por reparto de dividendos, pues lo hemos explicado. Y por el sector de actividad, pues hay empresas que están especializadas en el sector del real estate, que son los REITs, otras pues en el sector de la energía, otras en el sector de la tecnología. Y todo esto te lo explico porque después verás que hay distintos tipos de fondos indexados y hay tantos como sectores hay, como tipos de empresas, y por eso quiero que lo entiendas. Para ganar dinero invirtiendo en acciones individuales, lo que hace falta es encontrar acciones que están infravaloradas, que el mercado no es consciente de que el día de mañana van a crecer mucho más de lo que estiman los analistas, y venderlas cuando se materializa esa revalorización. Y para ello, pues es importante encontrar directivos altamente capaces de mejorar el negocio actual de la empresa y encontrar sectores que quizá por tu conocimiento pues, profesional tengas a tu mano información que el resto del común de las mortales no tengan. Ahora bien, si eres un poco espabilado, te darás cuenta que esto es absolutamente difícil e invertir en acciones individuales tiene riesgos enormes. En primer lugar, que no diversificas apenas, pues si compras todo tu dinero en acciones de una sola empresa y se va al garete, tu dinero se va al garete con esa empresa. Es muy difícil encontrar acciones infravaloradas. Se podría decir que es como encontrar una aguja en un pajar, porque a ver, ¿por qué tú, Manolito de turno, o yo, Javito de turno, va a encontrar una acción infravalorada con directivos de la leche que resulta que los millones de gestores que hay en Wall Street no lo han encontrado?
y esto al final lo que acaba ocurriendo es que el inversor medio no obtenga buenos retornos. Y de hecho, un estudio que encontré hace poco afirma que el 80% de las empresas que han salido a bolsa acaban no obteniendo retornos positivos. Ante esta problemática de elegir acciones individuales, hace ya bastantes años surgieron lo que se conocen como los fondos comunes de inversión. Es un producto normalmente lanzado por bancos o por gestoras independientes que ponen a un profesional de las finanzas y las inversiones a captar dinero de inversores particulares y con ese dinero compran acciones para intentar obtener revalorizaciones. ¿Qué pasa? Que por gestionarte tu dinero, evidentemente te aplican unas comisiones que suelen ir del 0,5 al 2,5% del dinero gestionado, más una comisión de éxito, e intentan buscar mejores retornos de los que tú obtendrías por tu cuenta. Esto tiene una serie de beneficios. En primer lugar, tienes mayor diversificación que si tú inviertes en unas pocas acciones, porque tienes un profesional buscando estas oportunidades y analizándolas por ti. Y hay que decir que los beneficios de invertir en un fondo de inversión es que suelen obtener mejores rendimientos que el inversor individual que está en su casa intentando buscar estas acciones. Lo que pasa que, como todos sabéis, pues el mundo no es color de rosas. Y en el sector financiero ha habido demasiados abusos respecto a los fondos de inversión. Y es que muchas veces aplican comisiones demasiado altas que se acaban comiendo la rentabilidad que obtiene el profesional. Y se vuelve muy difícil escoger cuál es el fondo de inversión adecuado. Y es que hay un problema. Y es que los fondos de inversión, como mueven y generan muchísimo dinero, los bancos tienen incentivos por estar constantemente lanzando nuevos productos de bancos, de fondos de inversión, y sustituyéndolos por otros que no han funcionado en el pasado. De hecho, no podrás ir a la entidad financiera y preguntarle: oye, enséñame todos los productos que habéis ido comercializando a lo largo del tiempo. No te lo van a hacer, te van a enseñar algunos que tienen un poco más de tiempo, que les ha ido bien, otros que acaban de lanzar y otros que están próximos a lanzar. Lo que hacen es hacer desaparecer todos los productos de inversión que han tenido y que no les han ido bien. Y el tema es que hay muchísimos estudios que demuestran que el 95% de los fondos de inversión no baten al fondo de referencia SP500, que es lo que nosotros vamos a ver cómo obtener estos rendimientos de estos índices y sin pagar comisiones y sin tener que pasar por estos productos de bancos o gestoras. Esto de los índices y los fondos indexados supusieron una auténtica revolución para los inversores de a pie como tú y como yo. ¿Por qué? Porque en vez de tener que invertir individualmente o en vez de tener que contratar a un carísimo gestor que invirtiese tu dinero por ti en un fondo de inversión, nos permitían invertir en índices o rankings de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Un índice de empresa, por ejemplo, es las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos. Se hace un ranking y se ordena del 1 a la 500 la empresa, pues las empresas mejor valoradas y con mayor capitalización bursátil. Y se invierte en proporción al peso que tienen, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, la número 1 pues vale un 15%, pues se invierte el 15% en la número 1. Si la número 2 vale un 13, pues un 13. Y así hasta la 500, que a lo mejor representa un 0,0 algo por ciento del peso del índice. Y es un índice además que es vivo. No se hace una foto en este momento y se invierte de por vida en esas 500 empresas más grandes del momento, sino que este índice va actualizándose cada día, cada semana y cada mes, y de tal modo que si una empresa pierde valor porque sus acciones bajan de valor y ya no es de las 500 más valiosas, el índice la saca, introduce la que la reemplaza, y si tú inviertes en estos índices o en estos fondos indexados, pues tu dinero automáticamente se va moviendo de una empresa a otra sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Hay índices de todos los países del mundo, incluso hay índices sectoriales de zonas geográficas pues grandes, como puede ser el mundo entero, Europa o la zona de países emergentes. Y lo que haces cuando inviertes en fondos indexados geográficamente diversificados es, en lugar de intentar encontrar esa aguja en el pajar, comprar el pajar entero y asegurarte que vale un montón de dinero porque tienes los diamantes escondidos entre la paja. Lo interesante y lo curioso de esto es que se ha demostrado que estos índices, el SP500, el MSCI World, luego lo vamos a ver al detalle, no te preocupes, sacan más rentabilidad que el 99% de los gestores de fondos de inversión, que te cobran un 2, 3, 1,5% anual de comisiones más comisiones de éxito, mientras que invirtiendo en índices, luego lo vamos a ver, las comisiones son de 0,05, 0,1 o máximo 0,2%. Es decir, entre 10, 20 y 30 veces menos comisiones y obteniendo más rentabilidad.
de los ETFs, solo te diré que son como una variación a los fondos indexados. No pierdas demasiado tiempo en ellos. Si quieres invertir en ETFs, luego lo veremos también al final del vídeo, pero simplemente te diré que lo que permiten es, como en los fondos indexados, pero están generalmente más especializados en sectores muy concretos, sectores como la inteligencia artificial, el healthcare, el real estate, y que su precio varía día a día como el de las acciones, y no como el de los fondos indexados, que su precio se fija al cabo de 1 o 2 días cuando se ha cerrado pues, la cotización de todas las empresas que forman parte de ellos. Pero no te líes con esto. Aquí tienes el gráfico del SP500. Verás que lleva activo desde finales de 1800 y su valor ha pasado de 5 a 2830, con 2 guerras mundiales, con crisis financieras, con crisis del COVID y con absolutamente todo tipo de problemas mundiales de por medio. Y es que, como te decía, las empresas que forman parte de los índices van variando. Por tanto, ¿que hay una disrupción tecnológica que te mueres? Pues no pasa nada, porque cuando esa empresa entre en el índice, tú vas a invertir en ella y las empresas que vayan quedando obsoletas van saliendo y tú vas pasando su dinero de las obsoletas a las que crecen más. Esta estrategia, sencilla pero eficaz, ha permitido que nunca en un periodo de 15 o 20 años los inversores perdiesen dinero. Tanto es así que la persona pues, que está en el top 10 de las más ricas del mundo, que es Warren Buffett, y que se hizo rico gracias a escoger acciones, apostase en los 2000 $1 millón contra 5 hedge funds de Wall Street, 5 fondos de inversión de Wall Street, a que ninguno de ellos iba a obtener en una década mejores rentabilidades que un fondo indexado al SP500. El resultado, por supuesto, es que nuestro viejo amigo Warren ganó la apuesta porque ninguno de los fondos de inversión sacó mejor rentabilidad que el fondo indexado y cogió este $1 milloncito y los donó a organizaciones benéficas. Lo bueno de los fondos indexados, y aunque este 7% de interés anual te parezca poco, es que tienen lo que se denomina como interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Tú compras una participación de un fondo indexado y el año 1, de media, crece este 7%. Pues si tu participación la compraste y valía, digamos, 100, pues el año siguiente va a valer 107. Si ese 107 vuelve a crecer otro 7%, ¿de acuerdo? Pues ya va a valer pues como 110, 115, 116. El año siguiente, el 7% vuelve a ser de los 115, no de los 100 iniciales. Y este efecto año tras año tiene un efecto de crecimiento brutal. Tanto así que te permite duplicar tu dinero cada 10 años. Algo que, pudiendo hacerlo de manera segura como se hace a través de los fondos indexados, pues es una rentabilidad alucinante. Y lo que esto te permite es que incluso aunque empieces con poco dinero y poco a poco, puedas acumular grandes patrimonios con el paso del tiempo. Aunque empieces de cero con 0 euros, si eres capaz de aportar 300 euros al mes, que son 3.600 euros al año, en 20 años acumularías 158.000 euros. Y estos euros son después de la inflación. ¿De acuerdo? Esto es súper importante de destacar. Y es que quiero que veas la diferencia entre tener el dinero simplemente ahorrado, que sería la tabla de la izquierda, y tener el dinero a través pues, de un fondo indexado y verlo crecer a un 7% anual compuesto. Como ves, en la tabla de la izquierda, después de aportar 72.000 euros, que serían estos 3.600 iniciales por 20 años, el valor real que tienen después de la inflación sería de 58.634 euros. Y en cambio, si los invertimos y crece al 7% después de la inflación, que sería como un 9% bruto, pues aportaríamos los mismos 72.000 euros, pero tendrían un valor real de 158.000 euros. Es decir, si ahorras en una cuenta corriente, tienes 58.000 euros tras 20 años, y si inviertes en fondos indexados podrías obtener 158.000 euros. Esto es prácticamente 3 veces por tomar una decisión: seguir siendo un ahorrador o ahorrar a través de la inversión en fondos indexados. Pero además, la fuerza del interés compuesto hace que en el momento en el que tú quieras parar de aportar dinero, tus participaciones se sigan revalorizando a medida que va creciendo el fondo indexado. Y entonces pasaría que del año 20, cuando tus participaciones pues valen estos 158.000 euros, al año 30, pues vuelvan a multiplicar prácticamente por 2 su valor si no las has vendido y retirado, y pasen de 158.000 a 310.000 euros, de los 72.000 iniciales que habías aportado a lo largo de los primeros 20 años. Ahora bien, no quiero que pienses que la inversión en fondos indexados está exenta de riesgos, porque no lo está. Si hay una bomba nuclear y nos erradican de la faz de la Tierra, evidentemente las participaciones de tus fondos indexados pues van a pasar a valer muy poco, porque pues la humanización no va a estar.
Pero aparte de este riesgo, de acuerdo, que es, digamos, el más extremo, hay otros riesgos. Y es que hay lo que se llama como volatilidad. Toda inversión tiene volatilidad. ¿Por qué? Porque hay ciclos del mercado. Hay ciclos del mercado más expansivos y otros que son más, pues, de correcciones, ¿de acuerdo? Generalmente solemos siempre estar en ciclos expansivos e históricamente duran mucho más los ciclos expansivos que no las recesiones. Esto hace que todos los años que ha habido en los últimos 200, como lo ves aquí en la tabla, el 71% de ellos hayas tenido retornos positivos. Pero eso no quiere decir que 2 o 3 de cada 10 años pierdan valor las participaciones. Lo que pasa que, como hemos visto en la tabla anterior, ¿de acuerdo? Pues aunque la gráfica en algunos momentos corrija, con el tiempo tiende a recuperar y a seguir multiplicando su valor. El riesgo de los fondos indexados más grave es lanzarte a invertir sin entender su volatilidad y sin tener claro tu horizonte temporal. ¿Por qué? Porque a un año, a 2 o a 3, pues puede pasar cualquier cosa realmente. Puedes ganar dinero o puedes no ganarlo. A 10 años ya es bastante más probable que lo ganes y, como vemos, en periodos de 20 años jamás se hubiera perdido dinero invirtiendo, obteniendo como mínimo un 4 o 5% de rentabilidad anual compuesta durante cada uno de estos 20 años. Y siendo la media de rentabilidad en los últimos 20 años, pues este 8 o 9% incluso después de la inflación. Como te digo, en las inversiones, y especialmente la de fondos indexados, la volatilidad es el precio a pagar por la futura rentabilidad. Aquí tienes una tabla súper interesante. Vemos desde el año 1928 hasta el año 2022, en la columna de TR, Total Return, cómo había acabado el año. Como vemos, en el 70% de los años acaba en verde la columna TR, pero incluso aunque todas las columnas TR verdes acaben con muy buenos resultados, podemos ver cómo, por ejemplo, años como el 2017, un 22% arriba a final de año, pero un 3% de pérdida. En el 2016, un 12% arriba, pero un menos 10% en algún momento del año. Este DD lo que nos indica es el drawdown. Quiere decir que en algún momento de enero a diciembre hubo un pico en el que el mercado cayó pues ese 7%, ese 20% o ese porcentaje que nos indique la columna del DD. Lo que te quiero decir con esto es que no solo hay volatilidad en periodos de un año o 10, sino que incluso un mismo año puede acabar con grandes retornos, pero dentro de ese año puedes tener un mes en el que haya un pico negativo. Por eso, la mejor estrategia de inversión en bolsa y en fondos indexados es la de time in the market. No se trata de intentar adivinar cuándo el mercado va a subir o cuándo el mercado va a bajar, porque sinceramente es imposible adivinarlo. Ni los mejores inversores tienen años sin perder dinero, porque es imposible. Siempre hay recesiones, siempre hay eventos que nadie puede esperar y que hacen que los mercados pues puntualmente corrijan, la gente consuma menos y por tanto las empresas ganen menos dinero y sus acciones pues dejen de valer tanto dinero en bolsa. Lo bueno es que se ha más que demostrado que los mercados siempre se recuperan si inviertes en mercados globales, diversificados geográficamente y con productos de calidad sin comisiones. Por tanto, la mayoría de estudios demuestran que en vez de intentar adivinar cuándo el mercado va a caer y cuándo luego volver a entrar, que tienes que adivinar los dos momentos para poder ganar dinero, lo mejor es ir mes a mes, año a año, haciendo aportaciones periódicas sin importar que tú pienses que está caro, que está barato, simplemente seguir acumulando participaciones, porque lo que aquí pasará es que habrá momentos que las compres cuando están cayendo y las comprarás a menor precio, y habrá momentos que las compres un poquito más altas a mayor precio, pero al final obtendrás la media del crecimiento del mercado, que siempre tiende a ser positiva. Y es que quiero que te quede claro que el momento perfecto para comprar no existe. Aquí tenemos todos los eventos trágicos que han ocurrido de los 70 a los 2000. Guerras en África, guerras en Asia, guerras en las fronteras de Europa, golpes de estado en países importantes. Ha pasado absolutamente de todo. Ahora tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, lamentable, ojalá que acabe lo más pronto posible y Ucrania recupere pues, su territorio. Y con esto lo que te quiero decir es que, como ves, la bolsa no entiende de momentos buenos o de momentos malos. Simplemente entiende de que hay un montón de empresas haciendo lo mejor posible para innovar, para ganar más dinero, para generar disrupción tecnológica y para mejorar la vida de la gente. Y esto a largo plazo ha demostrado que acaba generando rentabilidad. Por tanto, vamos al grano, a lo que has venido a este vídeo. Dime, Javi, cuáles son los mejores fondos indexados para invertir y cuáles elegir. Bien, pues en esta parte del vídeo vamos a ver los tipos de carteras, porque hay una para cada tipo de persona, los mejores fondos indexados y cómo invertir en ellos. En primer lugar, un repaso rápido. Tipos de fondos indexados. Los hay índices geográficos.
que invierten según dónde estén las empresas. Por ejemplo, el S&P 500, las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos, MSCI World, los países desarrollados, emergentes, los países emergentes. También hay IBEX 35 en España, hay Francia, etcétera, etcétera. Sectoriales. Sectoriales quiere decir de sectores económicos. El real estate, el Nasdaq de tecnología, los de biotecnología, hay un montón. Luego lo hay por tipo de activo, de renta fija o de renta variable, que lo veremos porque la renta fija es la gran olvidada, pero es importantísimo para un montón de tipos de carteras, como vamos a ver. Y por último hay índices de reparto o índices de acumulación. Esto tiene que ver con si reparten dividendos o no. Yo siempre suelo recomendar de acumulación, pero hay gente que quiere de reparto. Y aunque en España hay muy pocos, cada vez empieza a haber más. Por tanto, ¿cuáles son los mejores fondos indexados? Bien, no hay un mejor fondo indexado para todo el mundo, depende de tus objetivos, depende de si tienes un perfil agresivo, si eres joven, si tienes un horizonte temporal largo, si te vas a jubilar dentro de poco, y para todo esto vamos a ver 3 tipos de carteras dependiendo de tu situación actual y tus necesidades de liquidez a corto o largo plazo, de si tienes otras rentas y de un montón de cosas. Pero en definitiva suele haber 3 o 4 carteras clásicas. En este vídeo vamos a ver la cartera 100% renta variable, la cartera 60% variable, 40 fija y la cartera 40 variable y 60 fija. Son 3 carteras que resumen, yo creo, lo que prácticamente todo inversor necesita. Empezando con la cartera 100% renta variable, yo solo la recomiendo si se cumplen los siguientes factores. Tienes un horizonte temporal largo de inversión. Y con largo me refiero a mínimo 15 años. No vas a necesitar el dinero en 15 años. Asumes el riesgo y asumes la volatilidad y no te importa que tu cartera pueda caer un 30 o un 40% en un año por obtener mayores rentabilidades a futuro, ¿vale? Esto es clave para elegir esta cartera, porque si no eres capaz de aceptar estos drawdown y esta volatilidad, te vas a hacer caquita cuando haya caídas en el mercado y vas a vender en el peor momento y luego el mercado se va a recuperar y va a multiplicar el valor, pero tú te vas a haber comido la pérdida. Especifico, y esto es muy importante, cartera invertida al 100% en acciones internacionales, porque hay muchísima gente que solo invierte en el país donde vive y esto es un error tremendo, porque tú ya tienes el riesgo país, porque tienes el piso en propiedad en tu país, porque tu sueldo depende del país donde vives y porque los impuestos también dependen del país donde vives y esto al final influye en la renta disponible que tienes. Por tanto, es muy importante, en mi opinión, diversificar internacionalmente, como vamos a ver a continuación. Bien, esta cartera de 100% acciones en renta variable internacionalmente diversificada está compuesta de 2 fondos indexados que luego vamos a comprar en tiempo real para que veas cómo funcionan. El 85% de ella forma parte del índice MSCI World y el 15% del índice de países emergentes. Esta combinación, ¿de acuerdo?, nos da como resultado más o menos lo que vemos a la derecha. Vamos a invertir entre un 10 y un 15%, depende del momento y cómo estén los países emergentes, en la zona de países emergentes, que están compuestos por China, por India, por Brasil, por algunos países de Latinoamérica y generalmente por países de África y de Asia. Vamos a invertir un 17% en los países europeos, un 11% en el Pacífico y un 62% en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y un poquito en Canadá. Esto lo que hace es darnos diversificación al mundo entero. Y lo que ocurre es que si Asia, China, India crecen como parece que van a crecer y se acaban comiendo el mundo y siendo un 60 o un 70% del valor de las empresas mundiales, pues nuestro fondo indexado cada vez irá dando más peso a estas empresas y menos al resto. Y por tanto nuestro dinero seguirá creciendo independientemente de que crezca el área geográfica que crezca. Cuando ves aquí esto de 85% Fidelity, MSCI World, lo de Fidelity o Vanguard son simplemente las gestoras que ofrecen los fondos de inversión. Lo importante no es tanto la gestora, sino el producto concreto, ¿vale? Luego te voy a enseñar a entender esto bien cuando vayamos a hacer la compra en tiempo real. Pero en definitiva, yo solamente compraría fondos de 3 o 4 gestoras. Fidelity, Vanguard, eShares y Amundi, ¿vale? Son las 4 principales, las que más dinero mueven y cualquier producto que sea fondos indexados de estas gestoras son buenísimos. Ahora bien, hay algunas que pues en vez de un 0,15 de comisión tienen un 0,10, que es una diferencia que es muy poquita, pero oye, pues al final acabamos eligiendo el mejor con la menor comisión posible. Bien, el desempeño histórico de esta cartera con el 100% de acciones internacionales ha sido de un 8 a un 12% de rentabilidad histórica anual compuesta. Es la rentabilidad más alta. Y lo que va a pasar es que a medida que metamos renta fija, que son bonos, ¿de acuerdo?, la rentabilidad de la cartera va a caer, pero iremos viendo que el máximo drawdown, la caída máxima en un año,
va a ir bajando. Por tanto, cuantos más bonos metamos, menos rentabilidad podremos esperar, pero más estable será el crecimiento de la cartera. Esta cartera en los 10 últimos años hubiera multiplicado tu dinero por 3. La rentabilidad media desde el 2009 es de un 12% anual, el máximo drawdown histórico es el 50% en el 2008 y en el crack del 29, y el máximo drawdown en los últimos 10 años ha sido de un 22%. La siguiente cartera es una cartera que a mí me encanta para un porcentaje amplísimo de la población. Es una cartera que hay quien dice que es la cartera perfecta y está absolutamente equilibrada y es muy recomendable para gente que tiene una jubilación cercana o que no puede asumir mucha volatilidad porque no le gusta asumir mucho riesgo, pero sigue queriendo que su dinero crezca a muy buen ritmo después de la inflación. Es una cartera que está compuesta por un 60% de acciones internacionales y un 40% de bonos internacionales. Bonos que son renta fija tanto de empresas como de estados. Son obligaciones de deuda. Los estados emiten deuda, como las letras del Tesoro de España, los 10-year Treasury Bill de Estados Unidos, y las empresas también. Necesitan financiarse a corto o largo plazo y emiten deuda. Emiten un cupón, lo que se llama como un cupón, que tú se lo compras, ¿de acuerdo? Le das, por ejemplo, 1.000 euros y ellos se garantizan, se obligan a darte un 3% anual de intereses por prestarles ese dinero. Y al cabo de los 10 años te devuelven el dinero. Pues en lugar de comprar bonos individuales, igual que hacemos con las acciones, existen fondos indexados que te permiten invertir en todos los bonos de todo el mundo, de todos los países y de todas las empresas y obtener un rendimiento medio. De esta manera, como te decía, fíjate en la rentabilidad histórica. Es de un 6 a un 8%, es más baja que desde este 8 a 12% de la cartera 100% renta variable, pero fijaos en el máximo drawdown histórico. Si antes era un 50%, la máxima caída en un año de esta cartera es de un 30,50%. Claro, no es lo mismo poder perder la mitad de tu dinero en un periodo, aunque luego se recupere, como hemos visto en el caso del 100% renta variable, que pues perder, entre comillas, solo un 30%. Ya empieza a ser más digerible para la mayoría de las personas que quizá no toleran tan bien pues la volatilidad. Y como vemos, la caída máxima en los 10 últimos años de esta cartera fue de un 14% en comparación con el 22% de la cartera 100% en renta variable. ¿Cuál es mejor? No hay ninguna mejor. Según tu perfil de riesgo, según tus necesidades a corto plazo de liquidez y según cómo toleres la incertidumbre y las potenciales bajadas, será mejor para ti una o la otra. Esta cartera tiene una composición un pelín distinta, porque evidentemente pues entra en juego la parte de los bonos. Por tanto, al final es muy similar a la de renta variable, pero ajustando proporciones. Tendríamos un 40% de nuestro dinero en el Global Bond Index Fund, que por cierto tenéis todos los índices y todos los fondos indexados en la descripción junto con los enlaces para comprarlos, y estaría compuesto de este 40% de los bonos, de un 51% del fondo en renta variable de países desarrollados y de un 9% de los países emergentes. Siendo así, tendríamos pues este 60% en fondos de renta variable y este 40% en fondos de renta fija. Y la tercera cartera que vamos a ver en este vídeo es una cartera para un perfil de gente más conservador, de gente ya que, oye, ya tenga su riqueza y lo que quiere es que no pierda valor con la inflación y que crezca, pero lo que no quiere es perderla ni ver cómo cae en un año un 40%, ¿vale? Entonces ya subimos el porcentaje de renta fija a un 60% y buscamos maximizar la rentabilidad, pero con el mínimo riesgo posible. Aquí vemos que el máximo drawdown histórico ya es solo del 20%, algo mucho más tolerable para la inmensa mayoría de inversores. Y la rentabilidad histórica está entre un 6 y 7%, es decir, un punto o 2 puntos menos que la del 60-40. Luego habría esta misma cartera, pero con un 20% solo de renta variable, y el drawdown reduciría más aún a un 10, 12, 13%. Pero yo creo que esta es una cartera para un perfil conservador sin tener que irse al extremo de solo tener un 20% de renta variable. La composición de esta cartera pues sería un 34% en países desarrollados de renta variable, 6% en emergentes y 60% en este fondo de renta fija. Por tanto, estas son las carteras más interesantes, en mi opinión, para crearte tú tu cartera de fondos de inversión y crearte una cartera que se ajuste a tus necesidades, que esto es muy importante a la hora de invertir. Es importante que hagas ese ejercicio de sentarte y escribir, oye, de verdad, ¿yo cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Dormiría por las noches sabiendo que mi dinero puede caer un 50%? No dormiría por las noches. ¿Dormiría con un 30%?
Hombre, pues ahí sí que estaría tranquilo porque además tengo otras rentas que me cubren mi necesidad de liquidez y por tanto esa cartera es la mía. O no, y tengo que ir a una cartera con más renta fija aún, ¿no? Esto es importante que lo hagáis, este ejercicio, y que seáis súper honestos con vosotros mismos. Y también os digo, en mi experiencia, que suele ser un poco peor de lo que uno se imagina asumir la volatilidad. Por tanto, intentad ser más conservadores en vuestras estimaciones. Pero con esto, de acuerdo, con estos porcentajes y con estos fondos, y luego como os voy a enseñar a comprarlos en directo, seáis de donde seáis, de Europa, de Estados Unidos, de España, da igual, vais a poder crearos una cartera de inversión infinitamente mejor que la que os van a ofrecer en los bancos o la que os va a ofrecer algún asesor financiero de por ahí que se va a llevar un buen pellizco de recomendarte ciertos productos con muchas más comisiones, ¿de acuerdo? Así que esto es la parte importante de la composición y de la creación de las carteras. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Seguro que has oído hablar de los robo-advisors, ¿vale? Los robo-advisors al final han surgido pues en la última década y son plataformas de inversión que crean estas carteras por ti. Pues claro, ¿qué pasa? Que tú creas esta cartera, pero luego imagínate, la renta variable crece más que la renta fija y tú a lo mejor querías 60% solo de renta fija, de renta variable, y al cabo de un año se te ha disparado los porcentajes y tienes mucha más variable que fija. Pues te toca ir haciendo traspasos de un fondo a otro, que te voy a enseñar cómo, ¿vale? Para ajustarlo al porcentaje inicial. Bien, los robo-advisors lo que hacen es seleccionar estos fondos indexados por ti, ¿vale? Y te aplican un extra de comisión. Si creando tú tu cartera de inversión con los fondos tuyos, eligiéndolos, vas a tener un 0,2% de comisiones anuales, pues con los robo-advisors vas a tener el 0,2% más un extra del 0,2 al 0,5. Es decir, vas a pasar de pagar un 0,2% de comisiones a un 0,6, 0,7 en algunos casos. Y lo que hacen es crearte esa cartera diciéndoles tú el perfil de riesgo que quieres asumir y no tener que hacer los rebalanceos anuales. ¿Merece la pena pagar ese extra de comisiones? Bueno, yo te diré que al cabo de las décadas esa diferencia de comisiones pueden ser literalmente decenas de miles de euros. Y rebalancear la cartera te lleva 5 minutos al año. Entonces puedes aprenderlo a hacerlo por tu cuenta. Yo te voy a enseñar después. Entonces, yo te voy a enseñar a hacer en tiempo real. Compra en robo-advisor y compra en fondo indexado. Y tú tendrás que decidir por ti si quieres asumir ese extra de comisión y irte a un robo-advisor que te haga el rebalanceo o hacer tú el rebalanceo cada año o no. Y ahora, antes de ir a ver en directo cómo comprar las participaciones, te preguntarás, ¿y cuánto dinero debo invertir? Pues bien, antes incluso de invertir, es muy importante que crees tu fondo de emergencia, porque como te he explicado, hay periodos en los que las acciones pues no suben y te pasas un año en que tu acción a lo mejor está en un menos 10%, tu acción del fondo indexado. Y si necesitas dinero, no deberías de vender esa acción en pérdidas, que se va a revalorizar el día de mañana. Deberías tirar de tus ahorros. Por tanto, siempre es recomendable tener de 3 a 6 meses de costes de vida ahorrados para no tener que tocar tus inversiones si viene un imprevisto. Y además, debes de eliminar previamente la deuda de alto interés que no sea hipotecaria, ¿vale? Pues porque cuando pagas, por ejemplo, una deuda de una tarjeta de crédito al 12%, lo que está ocurriendo es que te estás asegurando una rentabilidad del 12%, sin riesgo alguno, ¿vale? Entonces, lo primero es ahorrar esos fondos de emergencia, pagar tu deuda de alto interés y luego ya sí lanzarte a invertir. La recomendación es que intentes ahorrar e invertir mínimo un 15% de tus ingresos. Si no llegas, tienes que ver dónde se te está yendo el dinero y también intentar aumentar tus ingresos. Y para esto es recomendable que utilices la calculadora de interés compuesto que tengo en mi página web, ¿vale? Para que hagas tus simulaciones y veas poniendo cuánto puedes aportar mes a mes, cuánto dinero podrías llegar a acumular. Porque esto te servirá para motivarte y para buscar maneras de aumentar tus ingresos para llegar antes a tus objetivos. Bien, para invertir desde España en fondos indexados, sin duda la mejor opción es MyInvestor. Es un banco que tiene licencia en España, que está regulado, que cumple con todos los requisitos del Banco de España para operar, tiene su fondo de garantía, etcétera, etcétera. Es seguro y ofrece los fondos indexados sin ningún tipo de comisiones más allá de la del propio fondo indexado, que ya hemos visto que es del 0,1 al 0,2% y ahora lo vamos a ver. Puedes registrarte en MyInvestor desde mi enlace y me haces a mí un favor enorme porque me pagan una pequeña comisión por cada cliente que se registra con mi enlace, o puedes hacerlo sin, pero yo te agradezco que lo hagas con mi enlace. Lo tienes abajo en la descripción junto con los fondos indexados que vamos a ver para que puedas ir directamente a ellos. Una vez que te registres, te saldrá algo como así. Ves que yo no tengo demasiado dinero en MyInvestor y esto es por un motivo.
Yo resido en Andorra, fiscalmente vivo aquí desde hace pues ya 7 años, y lo que pasa es que yo no puedo tener mi dinero en España al ser residente fiscal de un país de fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo mi dinero en Interactive Brokers, que es la opción que recomiendo para estadounidenses o para gente que no resida en España, también para gente latinoamericana o gente de Andorra. Vamos a ir después con la compra de Interactive Brokers. Pero en MyInvestor para comprar es muy sencillo. Cuando te registres y creas tu cuenta, verás que esto está a cero, ¿de acuerdo? Entonces tendrás que enviar un dinero a tu IBAN, ¿de acuerdo? Al código que a ti te den, que es el de tu cuenta bancaria, y traspasar dinero de tu banco a MyInvestor. Cuando hayas traspasado el dinero de tu banco a MyInvestor, estará aquí en efectivo, ¿de acuerdo? Pero ya cuando tengas efectivo, podrás lanzarte a invertir. Y es absolutamente sencillo. Simplemente, ¿de acuerdo? Tienes que darle a contratar productos, darle a inversión, fondos de inversión y buscar aquí el fondo que tienes abajo en la descripción. En este caso, el Fidelity MSCI World Index Fund, con este ISIN, ¿vale? El ISIN es el identificador del fondo. Entonces, nada, para hacer el de la compra de este fondo, pues el de Vanguard Emerging Markets, pues lo tenéis aquí abajo. Y el de renta fija, simplemente lo buscáis en el buscador con el ISIN que os voy a dejar en la descripción y os saldrá. Para poner el ejemplo, ¿de acuerdo? Le das a contratar y aquí te sale el fondo, te sale cómo ha crecido en los últimos años y te pregunta cómo quieres realizar la compra. Si quieres realizarla poniendo el efectivo que quieres comprar, por ejemplo, imaginemos 10.000 euros, ¿de acuerdo? O 1.000 o 5.000 o simplemente 10, porque se puede comprar desde 10 euros. O simplemente le dices, quiero comprar 2 participaciones. Pues como cada participación vale 8 euros, tendrías que invertir 16,16 euros de tu parte de efectivo. Tan sencillo como eso. Y además te da una opción súper interesante. Si quieres dejar programada una compra, ¿de acuerdo? Que se realice, pues bien sea semanalmente o mensualmente o trimestralmente, también lo puedes hacer. Para ello seleccionarías mensual, el efectivo que quieras comprar, y entonces te preguntaría cuándo la quieres empezar, por ejemplo, el viernes 3 y que acabe pues en 2025, ¿de acuerdo? Pues desde el 2023 hasta el 2026 estaría haciendo esta compra cada día 3 del mes hasta que tú la canceles. Después, por supuesto, la puedes cancelar y no te haría más compras, o hasta que no tengas dinero en la cuenta de efectivo y no tenga dinero para ejecutar esas compras. Esto está muy bien porque yo soy muy fan de las finanzas pasivas. Las finanzas pasivas, en mi opinión, son aquellas que las creas una vez, creas tu sistema de inversiones, lo dejas todo programadito y te olvidas. Y de este mes, imagínate, de esta manera, imagínate, te envían tu nómina, ¿vale? El día X de cada mes. Pues ese mismo día haces una transferencia al banco de MyInvestor o simplemente domiciliar la nómina aquí y tienes programada ya la compra 3 o 4 días después de la nómina para invertir ese dinero antes de gastártelo en 1000 tonterías que te van a ir ocurriendo cada mes. Y de esta manera tu patrimonio va subiendo porque vas invirtiendo dinero en productos absolutamente de calidad. Un poquito más abajo nos explican las comisiones que tiene este fondo, que en concreto son del 0,12% anual, y esto quiero que entiendas cómo funciona. No es que a ti te vayan a quitar un 0,12% del dinero que tienes en tu cuenta de efectivo ni de inversiones. Simplemente lo que es esto es que los gastos que tiene este fondo interno son del 0,12% anual. Y por tanto, la rentabilidad que tú ya ves ya es incluso después de las comisiones, ¿vale? Entonces, la rentabilidad que tú veas que vas teniendo este 9, 8, 7% después de inflación, ya habrá sido después de este 0,2%. No te van a quitar dinero, ¿vale? Entonces, nada, para poder comprarlo, pues te hacen leer los folletos y esto es interesante, ¿vale? Cuando estás ante un fondo indexado, quiero que veas siempre esto. El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje antes de comisiones y gastos el MSCI World Index, el índice, ¿vale? La política de inversión de este fondo trata de replicar la rentabilidad del índice lo más fielmente posible. Esto es vital. Si estás ante un fondo de inversión, se tienen que cumplir 2 condiciones sí o sí. Comisiones inferiores al 0,3% anual y que en el folleto de datos fundamentales para el inversor te asegure que lo único que hace es replicar el índice. Te hace leer estas cosas, son un tema de CNMV y tal, y te hace leer y firmar el contrato legal, ¿de acuerdo? No hay nada, simplemente pues es esto. Le das a continuar y firmar, metes tu clave de firma, que te la dan al registrarte, y al cabo de 1 o 2 días verás que en tu cuenta te habrán descontado el efectivo real y pasarás a tener en inversión una cuantía pues por el valor de tus participaciones. Para que se revaloricen esas participaciones simplemente tienes que dejar que pase el tiempo y es el mercado el que hará que crezcan. Cada día, al final del día, verás que se va actualizando y va variando. Unos días sube, otros baja.
Mi consejo es que lo mires lo mínimo posible. Si lo vas mirando cada X tiempo, verás que al final, a largo plazo, te pasará como a mí, que tengo aquí una rentabilidad acumulada del 28% porque lo compré hace, pues no sé si fueron 2 o 3 años estas participaciones. Si la vas mirando día a día, verás que van fluctuando y no tiene ningún tipo de sentido. Recuerda que esto, cuando genera dinero de verdad, es cuando pasas bastante tiempo invertido. Si quisieses vender tus participaciones, es tan fácil como irte a ellas desde la parte de inversión, ¿de acuerdo? Desde la parte de inversión, mis fondos, y ves aquí Vanguard US 500. Pinchas en él, ves las plusvalías, las minusvalías y le das a operar. Y puedes decidir qué quieres hacer con él. Si quieres comprar más participaciones, si quieres traspasarlo a otro fondo, ¿de acuerdo? Imagínate que quieres que este fuese el MSCI World y quieres pasarlo al de renta fija para rebalancear los porcentajes. Pues simplemente mandas de uno a otro a través de un traspaso, ¿de acuerdo? Pones que quieres traspasar de este fondo a el otro producto, pones aquí el ISIN del otro producto, el que sea, y haces el cambio. Si quieres venderlo o si quieres traer fondos de otra entidad. Tienes un tutorial que te lo dejo aquí en el que te explico todo esto al detalle, ¿de acuerdo? Y es importante que lo veas si quieres entender bien cómo funciona MyInvestor por dentro y también entender sus otros productos como la cuenta remunerada, que está bastante bien. Pero ahora, y como resumen, pues ya hemos visto cómo comprar, cómo vender y cómo traspasar. Lo tienes ampliado en el otro vídeo. Ahora lo que vamos a ver es la otra gran opción, que es Interactive Brokers, para los que viven en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa también, ¿vale? Bien, si decides hacerlo desde Latinoamérica, desde Interactive Brokers, en vez de en fondos indexados, lo vamos a tener que hacer en ETFs. No pasa nada, es prácticamente lo mismo y son igual de eficaces. Además, al contrario que los indexados, que no tenemos un fondo indexado en MyInvestor que sea de Vanguard o de Fidelity a todos los países del mundo, sí que tenemos un ETF que es el VT, ¿de acuerdo?, que incluye todos los países del mundo sin necesidad de estar diversificando entre dos fondos indexados. La operativa de Interactive Brokers es algo distinta, pero también es sencilla. Te dejo este otro vídeo con un tutorial de Interactive Brokers más al detalle. Si quisiéramos comprar acciones, aquí vemos yo, por ejemplo, pues el 7 de febrero compré 37 acciones, pues hace unos días compré más, ¿no? Aquí vemos cómo compré 436 acciones que valían 41.000 euros, en fin, yo voy comprando en Interactive Brokers con una parte más grande de mi cartera. Entonces sería simplemente darle a comprar, poner la cantidad de acciones que queremos comprar, pues por ejemplo 10 acciones, ¿de acuerdo? O 2 acciones, yo por ejemplo voy a mandar comprar 2 acciones, envías la orden de compra y se ejecuta al momento normalmente si estamos en horario de trading del mercado americano. Ya se hubiera comprado, se añade a mi cartera y ya simplemente pues como lo otro sería esperar. Tienes el ETF de bonos también abajo en la descripción por si necesitas para la cartera conservadora. Es más fácil aún de calcular si lo haces con ETFs porque ya solo son dos, ¿de acuerdo? Los porcentajes. El de renta variable, si es un 60%, pues es el 60% al VT y el 40% al ETF de renta fija. En el caso de los indexados sí que hay que jugar con los 3 fondos que habíamos visto. Por tanto, en resumen, puedes invertir desde España en MyInvestor, que tienen los fondos indexados sin comisiones, en Estados Unidos desde la propia página de Vanguard, desde la propia página de Fidelity o desde Charles Schwab, que es otro broker brutal, o desde Interactive Brokers, desde Latinoamérica en Interactive Brokers, de Andorra en Interactive Brokers, y desde Europa también tienes otras opciones como son Interactive Brokers, de Giro, Trade Republic, y estas serían las principales opciones. Bien, una pregunta muy interesante es cómo tributan las inversiones, ya por intentar entender todo. Lo más importante es que entiendas que depende de cada país. Lo que sí que es común en todos los países es que no vas a pagar ni un solo euro hasta que no vendas tus acciones y obtengas beneficios de los fondos de inversión, ¿vale? En España, las ganancias que obtengas de la venta de tus acciones tributan, si son hasta 6.000 euros, imagínate que has ganado 6.000 euros netos, pues pagas un 19% de estos 6.000 euros. De 6 a 50.000, un 21%, de 50 a 200.000, un 23%, y de 200.000 en adelante, un 26%. Pero es importante que solo pagas cuando vendes. Si tú has invertido y se ha revalorizado un montón, pero no vendes, no pagas nada, ¿vale? Y esto es lo interesante, que entonces se va ejecutando este interés compuesto sin que tengas que fiscalmente interrumpirlo para pagar por sus beneficios. Algo que, por ejemplo, no pasa cuando alquilas un piso y tienes que ir pagando impuestos de la renta mensual que vas obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, sobre los dividendos, pues los tramos son similares de las acciones y hay países como Estados Unidos o Inglaterra donde hay mínimos exentos, como en Estados Unidos, que puedes no pagar hasta 120.000 euros de
de dividendos si estás casado. Por último, quería comentarte que existe lo que se conoce como la regla del 4% o la regla de la renta vitalicia, que dice que es posible retirar el 4% de tus inversiones anualmente sin que se acaben nunca. Esto es así porque si lo tienes invertido en una cartera 60-40 o 100% renta variable, va a crecer a un 7-8% de media y tú solo retiras el 4% anual. Entonces, aunque haya algún drawdown, pues podrías estar retirando dinero de por vida, que ese dinero que retiras se recompone con el crecimiento de las participaciones de tus fondos indexados. Siendo así, en el ejemplo que hemos ido viendo durante todo el vídeo, de que inviertes 3.600 euros al año o 300 euros al mes durante 20 años y luego lo dejas crecer otros 10 años sin meter nada de dinero y consigues acumular 310.000 euros, pues con este 4% tendríamos 1.000 euros extra al mes o 12.000 euros extra al año para gastar, más los 310.000 euros que se irían manteniendo o incluso creciendo poco a poco con la regla del 4%. Es algo interesante a tener en cuenta, aunque yo personalmente soy más conservador y intentaría pues que esta regla fuese en un 3% para tener pues un poco más de margen por la volatilidad del mercado. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este curso gratis para aprender a invertir en fondos indexados, que tengáis las bases claras y dejadme por favor en los comentarios las dudas que tengáis. Nos vemos en el siguiente vídeo y no olvides compartir esto con todo el que necesite aprender a invertir en bolsa, a mejorar su cartera de inversión o a invertir sin comisiones. Hasta pronto.